¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Vale, en el último vídeo estuvimos ya montando streamer para pescar lucio. Hicimos uno para Black Bass. Entonces, bueno, os iba a hacer un tutorial sobre más o menos tanto el equipo como debéis montar el bajo. Y luego entraremos un poco en hablar de las moscas o en este caso los artificiales, que en este caso podéis utilizar, ¿vale? Eh, el tema del equipo, yo desde ya hace tiempo, eh, antes de alguna manera pescaba con equipos un poco más pesados, cañas del 10, pero con el tiempo me he dado cuenta que no es excesivamente imprescindible el abusar mucho del equipo, ¿vale? Porque primero que será más pesado a la hora de pescar y eso ante todo lo afecta mucho, porque nos cansaremos más. Entonces, el equipo más o menos que yo suelo recomendar es un equipo para lúcido, un equipo línea 9, ¿vale? Es más que suficiente, ¿vale? Salvo que a lo mejor estéis pescando zonas a lo mejor un poco más profundas o peces un poco más grandes, ¿vale? O los sitios en los que pesquéis haya peces más grandes. Yo no suelo recomendar el que subáis a cañas del 10, salvo que, ya te digo, os encontréis en condiciones donde haya peces realmente muy grandes, ¿vale? Yo en este caso ahora, ¿vale? Que os lo quería más o menos enseñar. Este es el equipo de lucio que estoy utilizando yo ahora, ¿vale? Es una caña de línea 9, un carrete con un freno bastante potente, ¿vale? Importante lo del talón de pelea, para mí es primordial, para el lucio, primordial. Entonces, bueno, monto una línea, normalmente llevo una línea 9, una WF flotante, y normalmente suelo llevar, cuando salgo, suelo llevar más o menos dos líneas, ¿vale? En este caso una línea flotante para pescar, digamos, capas más o menos superficiales, de hasta 2 metros, 2,5 metros máximo, y luego suelo llevar una línea hundida, ¿vale? Normalmente con eso es más que suficiente, ¿vale? Yo en mi caso no opto tampoco por términos medios. O sea, llevo la flotante y luego llevo una completamente hundida. ¿Vale? Es una cabeza lanzadora que me lleva normalmente en las zonas profundas la mosca al fondo. Yo no suelo llevar más, porque a la hora de la verdad es una historia, porque muchas veces lleváis mucho material y no es práctico a la hora de alguna manera pescar, ¿vale? Os cargáis de peso y muchas veces no. La verdad es que no merece mucho la pena, ¿vale? Vale, vamos a entrar ahora al tema del bajo, ¿vale? Yo ya hace tiempo que ya no me complico la vida con los bajos. O sea, yo pesco ahora mismo con una caña de 9 pies, que es suficiente, podéis pescar de 9 a 10 pies máximo. Más yo tampoco recomiendo, no es necesario una caña excesivamente larga, ¿vale? Sobre todo en días de viento. Una caña larga al final os va a resultar un engorro. 9-10 pies, suficiente, ¿vale? Entonces, el tema de los bajos, ¿vale? Normalmente yo monto dos tramos, en este caso de fluorocarbón, y luego el Harmon, ¿vale? Pero vamos, el bajo no tiene mucha complicación. Normalmente hago con un 0,5, en la zona, digamos, de más sección, le hago una lazada. Ahí más o menos le suelo meter 1 metro, más o menos. El segundo tramo, un pelín más largo, pero vamos, 1,5 metros más, no más. Ahí tendríamos 2,5. Y luego ya, mediante el nudito de sangre, que lo veis, ya le monto más o menos de 35 a 40 centímetros de fluorocarbón, ¿vale? En este caso, este es el que estoy ahora mismo utilizando. Es un 0,50 pero da 21 kilos. Es fluorocarbón 100%, eso sí, ¿vale? El tema del diámetro.
pues ese es otro cantar, ¿vale? Cuanto más de alguna manera engordéis, más rígido será y luego el streamer no nadará de la misma manera. Entonces yo más o menos recomiendo 0,5, 0,6, 0,7, no más. Entonces, para unirlo a la lazada, como habíamos hecho en este caso la lazada, lo pasáis por ahí. Llegáis a la punta del fluorocarbón. Lo pasáis por la lazada. Pasáis todo el bajo. Y ya como hemos dejado la lazada bastante amplia, lo suyo es que quede ahí. ¿Vale? Ahí veis el nudo de la lazada y el conector. ¿Vale? De esa manera ya tenemos montado el, digamos, el bajo la línea. ¿Vale? Ahora vamos al tema en este caso del cómo anudar. ¿Vale? Podéis en este caso utilizar la grapa, es muy práctica, pero sí es cierto que la grapa al final, de alguna forma, siempre de alguna manera nos va a crear problemas porque termina de abrirla y cerrarla. Al final muchas veces termina abriéndose. Y eso lo que en este caso nos va a producir muchas veces es que muchas veces nos piquen, la grapa esté abierta y perdamos los peces. Me ha pasado varias veces, sobre todo cuando empezaba, ¿vale? Entonces, para que en este caso no nos pase eso, ¿vale? Tenemos siempre la opción de anudar, ¿vale? Entonces, yo os voy a enseñar más o menos varios nudos que yo suelo utilizar. No son excesivamente, en este caso, complicados, ¿vale? Podemos, en este caso, hacer el nudo de barril sencillo, ¿vale? Introducimos ahí. Dais 3 vueltas. Introducís ahí. ¿Vale? Y ahí tiráis. Tensáis bien. Y con este nudo lo que más o menos a mí me gusta hacer es no dejarle cortado a ras, ¿vale? Ahí tenéis el nudo 8. Siempre suelo dejar ese poquito. ¿Por qué? Pues porque muchas veces cuando nos pican conviene tener ese tirón por si cede. No suele ceder este nudo, ¿eh? Es un nudo que, como veis, queda muy resistente, no es muy grande y, como veis, siempre nos proporciona sobre todo mucho contacto con en este caso con el streamer, ¿vale? Porque queda completamente cerrado a la punta, ¿vale? Esa sería en este caso una opción, ¿vale? Entonces, de ventajas que tenemos con este nudo, pues que al final siempre tenemos que ir cortando, pero muchas veces es preferible ir saneando porque en este caso después de cada picada, tened en cuenta que esta parte, al final siempre que nos la tocan, al final nos la van a llegar muchas veces a mellar. Eso es otra parte muy importante, ¿vale? Cuando terminéis de, digamos, de clavar un lucio y demás, con la punta de los dedos, pasarlo, ¿vale? Si veis que está tocado o está mellado, cambiarle o cortar y volver a hacer, ¿vale? De esa manera ya tenéis, en este caso, el fluorocarbón, que por eso os digo que normalmente le hago un poquito, unos 40 centímetros, más o menos, para o sea, en el momento que vayamos más o menos anudando, como cada vez que tenemos que, en este caso, sustituir la mosca, tenemos que ir cortando por uno. Ese sería, en este caso, una opción, ¿vale? Entonces, hay otro nudo que es de alguna manera cuando queremos darle un poco más de margen, en este caso a la mosca, ¿vale? Sobre todo con estos streamers de las Dragon Tail, muchas veces tenemos que dejar de alguna manera lo que es
un margen, ¿vale? Entonces lo que yo suelo hacer, más o menos, igual las 3 vueltas, pasamos ahí y el cabo más o menos dejamos esa lazadita ahí, ¿vale? Ahí lo veis. Bueno, pues para de alguna manera asegurarla, yo lo que suelo hacer es meterle otro nudo después. Y ahí apretar. Vale. De esa manera veis que queda cerrado con respecto al que ya habíamos hecho. Sin más. ¿Vale? Cerramos un pelín más. Y ya tensamos. ¿Vale? Aquí, como veis, digamos el nudo queda más libre. Cortáis sobrante igual. Y ya de esa manera, de alguna manera, el streamer queda libre. Y siempre en este caso nos quedará más... Como la argolla queda más o menos libre, siempre tenemos más, en este caso, más articulación. El señuelo queda más libre y sobre todo cuando soltamos de recoger y cae, digamos, tiene un aspecto mucho más natural. Frente a esto, pues lo que os comentaba antes, siempre podéis utilizar también la grapa. ¿Qué ventaja tiene la grapa? La comodidad de cambiar, abrir, cerrar y ir cambiando. Pero claro, siempre tendréis que tender a revisarlas mucho. Porque a lo mejor en una jornada, digamos, a la tercera o cuarta mosca que cambiéis, van perdiendo fuerza. Entonces, bueno, tenedlo en cuenta, ¿vale? Porque una grapa en malas condiciones, muchas veces no os dais cuenta, se abre y a la hora de, en este caso, picar, pues hemos perdido un pez. O sea, muchas veces me ha pasado que estamos pescando de alguna manera con la grapa abierta y perdemos el pez. O sea, pasa, ¿eh? Y de verdad que tenerlo muy en cuenta porque podéis perder el pez de vuestra vida simplemente por esa simpleza. Vale, vamos a entrar ahora en el tema de los streamers, ¿vale? O en este caso los señuelos de superficie. A ver, yo francamente no suelo liarme mucho con el tema de las moscas, sobre todo. Es más, las suelo elegir normalmente en función de las condiciones, ¿vale? Entonces, una cosa que tenéis que tener siempre muy en cuenta a la hora de pescar una determinada zona, sobre todo, son dos cosas. Primero, la claridad y la profundidad del agua, ¿vale? Eso es fundamental, ¿vale? Sobre todo cuando pescáis ya con fluorocarbones, que no lo van a ver. El cable sí, el cable te lo ven mucho antes, pero a veces cuando te llegan a cortar muchas veces tenemos que acudir a él también, ¿vale? Entonces, bueno, voy a más o menos a recomendaros una serie de señuelos que a mí personalmente me han ido muy bien, ¿vale? Porque, bueno, os voy a explicar también un poco las épocas y demás, ¿vale? Vale, cuando más o menos estáis pescando el lucio en invierno, ¿vale? Normalmente suele ya estar bastante no tan orillado como en primavera, ¿vale? Yo en estos casos ya recomiendo pescarlos con líneas hundidas, sobre todo, ¿vale? Entonces se puede dar dos casos en este caso, ¿vale? Uno es que tengáis las condiciones de agua muy claras, que pasa, ¿vale? Cuando sobre todo pesquéis en los cortados y está el agua, como digo yo, como el cristal. Ahí yo francamente lo que suelo recomendar es tonos completamente naturales. O sea, ahí
lo que mejor van a ver es lo que en este caso, como es el caso de este Alborno, ¿vale? O sea, lo que más o menos, o en este caso, ¿vale? Son, en este caso, no son streamers excesivamente grandes, porque esa es otra cosa que os quería comentar. Yo ya hace tiempo que no acudo a moscas excesivamente grandes, salvo que estemos pescando peces muy concretos. No os compliquéis la vida con el tema de las moscas ni las hagáis excesivamente grandes, porque al final os va a costar muchísimo más en lanzarlas. ¿Vale? Un streamer más o menos como este, en unos 15 centímetros o así, es suficiente. ¿Vale? Suficiente. Tanto para Blapas como para Lucio es suficiente. ¿Vale? Normalmente estas tallas son las que yo recomiendo. No más. No más. ¿Vale? Si pescáis en este caso con equipos más potentes, pues bueno, siempre podéis en este caso optar por streamers más grandes, ¿vale? Como este. Pero bueno, como estas fibras son bastante blanditas, también se pueden hacer con una línea del 9, ¿vale? Entonces, ante todo, tener claro que para condiciones de aguas claras, lo que mejor funciona son los colores completamente naturales, como puede ser un verde, un blanco o, por ejemplo, este azul, ¿vale? Esto va fenomenal en aguas claras, porque también tener en cuenta que es lo que más o menos se asemeja o este, por ejemplo, lo que de alguna manera más se asemejará a lo que más o menos ellos comen. O sea, aquí las tonalidades alburno claritas, lo que mejor os va en este caso a funcionar. Y luego también, otro señor que os recomiendo mucho es los famosos Unibag, ¿vale? En aguas claras, a mí personalmente me encantan, ¿vale? En tonos claros, blanquecinos. Y como os decía, el tema de alburnos, esto es lo que mejor funciona en aguas claras, ¿vale? Estos dos, todo es un bombón para los peces en aguas claras. Y este tono ya no os digo nada. O sea, esto en todas las aguas os va a funcionar. Porque alborno hay prácticamente ahora en todas partes. Y es lo que de alguna manera mejor os va a funcionar. Vale, entonces eso en invierno, ¿vale? Ya en primavera, ¿vale? Que de alguna manera cuando pasa el crudo invierno ya se empiezan a orillar muchísimo más, pues ya de alguna manera los podemos pescar, digamos, un poco más alegres, como digo yo, ¿vale? Ya de alguna manera en primavera podéis pescar con señuelo flotante también, con poppers como estos en superficie, ¿vale? Van fenomenal con línea flotante, fenomenal, ¿vale? Y luego los clásicos poppers, como puede ser este, ¿vale? Este es un popper para Black Bass, pero para Lucio funcionaría exactamente igual. Como veis, es una tonalidad ranita y irían también francamente muy bien, sobre todo ya os digo con líneas flotantes, ¿vale? Con estos sí que es muy importante el nudo que os he hecho antes, el de la lazada, ¿vale? Eso es lo que mejor va porque os va a dar en este caso la mayor libertad a la hora de soltar cuando tengáis parado el popper, es lo que de alguna manera mejor os va a funcionar, ¿vale? Entonces, como os decía, ya en primavera podéis ya empezar a meter ya colores, porque en primavera normalmente también hay veces que os caerán tormentas, ¿vale? Y se os enturbiará algo el agua, ¿vale? Cuando eso os pase, pues ya iros a tonos más o menos como este, ¿vale? Este es un tono blanco chartré que funciona muy bien, ya te digo, cuando el agua se enturbia ligeramente, o estos, ¿vale? Es un tono blanquecino y amarillento que contrasta mucho y resalta mucho, sobre todo cuando el agua se empieza a tomar un poco, ¿vale? Y otro color que a mí personalmente me encanta con
con el amarillo es el marroncito. O sea, esto va en aguas ligeramente turbias, va fenomenal. Fenomenal. ¿Vale? Como veis, es también una talla excesivamente grande, pero es más que suficiente. ¿Vale? O sea, esta mosca tendrá más o menos unos 15 centímetros. A esto le puede entrar desde un lucio de 1 kilo a un lucio grande. O sea, te da igual porque que lo van a engullir igual. Entonces, bueno, eso ya os digo ya en primavera, cuando se os tome un poquito más el agua. ¿Vale? Y luego otro señuelo que a mí me gusta mucho, mucho, que se utiliza, francamente, muy poca gente lo usa, y es el famoso popper que utilizamos para Black Bass. Bueno, pues con los lucios va fenomenal, fenomenal, en charcas también. Este tono amarillento o este color limón, pues esto en agua clara va fenomenal, fenomenal, porque esto lo van a ver desde muy lejos, ¿vale? Entonces, bueno, cuando ya de alguna manera se os empiece a enturbiar un poco ya el agua, que ellos no lo vean igual, ¿vale? Siempre tiene la opción de los negros, que lo van a ver muy bien, ¿vale? No solo van a acudir a ellos por el movimiento, sino que esto en aguas turbias, pues al contrastar muchísimo más, pues esto puede funcionar fenomenal, ¿vale? Y luego otro tono que a mí me encanta, porque vamos, pescará siempre, es el blanco. Blanco y negro es de lo más natural que podéis encontrar, ¿vale? Con respecto, ya os digo, al tema de los poppers, ¿vale? Y, y luego hay otro color que es, desde luego, a mí para luces me encanta, es el rojo. El rojo, sobre todo en sitios donde tengáis también mucho cangrejo, pues puede funcionar, aunque sea un señuelo flotante, pero también funciona estupendamente, estupendamente. Entonces, bueno, luego ya para también seguir pescando en superficie, pero ya con la mosca, en este caso ligeramente sumergida, yo lo que suelo acudir es a los famosos bonibag, ¿vale? Sobre todo cuando pescamos con línea flotante, ¿vale? No me gusta montarlos excesivamente grandes, suelos, ya os digo, del 1 o así, es suficiente. Sobre todo para pescar con líneas 8 o 9, es suficiente. Y luego ya, por ejemplo, si queréis provocar en este caso un poquito más, o tenéis en este caso las aguas un poquito más turbias, pues ya podéis ir a tonos un poquito más amarillentos, que siempre les llamarán mucho más la atención. O, por ejemplo, como este rosa. Esto contrasta muy bien dentro del agua. Un rojo rosado, pues va francamente muy bien. Sobre todo en aguas, cuando las aguas empiezan a tomar un poco, pues nos va muy bien, ¿vale? Eso en primavera, ¿vale? ¿Qué pasa con el verano? ¿Vale? Bueno, pues con el verano ya la cosa con el lucio la verdad que cambia bastante, bastante. Yo como mucho, mayo, junio, finales de julio. Ya a partir de finales de julio la verdad que el agua está demasiado caliente. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho pescar el lucio, sobre todo en esas épocas. ¿Vale? Ya prácticamente lo dedico más al Black Bass que al lucio, ¿vale? Pero que sepáis que hasta esa época podéis pescarlos tanto con líneas flotantes como en este caso hundidas, ¿vale? Las zonas, en este caso cada sitio que pesquéis es diferente, diferente. Según más o menos la orografía que tengáis, pues es cuestión de ir batiendo orilla poco a poco
y según las estructuras que os estéis encontrando, pues optar en este caso por unas líneas u otras, ¿vale? Si estáis pescando playas, podéis pescarlas con líneas como esta, líneas flotantes y líneas intermedias, ¿vale? Hasta unos 2 metros, ¿vale? Que ya os encontráis reculas un poco más profundas, pues yo lo que suelo hacer, la mejor opción es líneas completamente hundidas y ya optar por señuelos, en este caso hundidos, como hemos visto antes, como estas. Y luego ya cuando ya te metes en los cortados, que esa es otras zonas muy buenas, pues bueno, ya es cuestión de buscar profundidad, meter líneas hundidas e ir batiendo agua. O sea, aquí no hay reglas fijas, ¿vale? Yo, por ejemplo, en cortados, lo que me gusta mucho en este caso utilizar son estas, de palita, ¿vale? Estos señuelos en cortados, la ventaja que tiene que, o sea, según va cayendo la pala se va moviendo. Entonces son señuelos muy a tener en cuenta porque siempre meten mucha más vibración. Sí es cierto que también pesan un poco más, porque esa es otra cosa que tenéis que tener muy en cuenta, pero, pero muchas veces marca la diferencia, ¿vale? O iros a tonos más o menos naturales, según ya os digo, la tonalidad de las aguas. Y luego ya cuando se os enturbe muchísimo o tengáis que pescar, en este caso ya mucha profundidad, lo que a mí ya me gusta es ya provocar. O sea, ya meter colores más, como digo yo, más específicos. Este es un tono, en este caso verdoso, que tiene un rojito por abajo. Y hace es una combinación que hice hace tiempo. Entonces, bueno, en aguas turbias este tipo de colores, francamente, lo ves mucho mejor. No solamente por digamos, la poca claridad de agua, pero bueno, estos colores contrastan en aguas turbias, contrastan mucho mejor. Vale, en este caso va invertida, que eso es otro detalle muy importante y que os quería también comentar. Yo ya últimamente, ya cuando pesco ya muy profundo, yo normalmente ya acudo a montajes invertidos. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que tanto este como este, porque podéis pescar con cualquiera de los dos, navega con el anzuelo hacia arriba. Entonces, tanto si pescáis, en este caso, coberturas o, por ejemplo, en cortados, que estéis pescando zona de cantos y demás, la ventaja que tiene es que no se os va a trabar, porque el anzuelo, al navegar con el anzuelo hacia arriba, no se os va a trabar. De hecho, muchas veces podréis hasta soltar la línea, que baje el streamer al fondo, o cuando notéis, por ejemplo, una picada, que eso pasa muchas veces, notáis la picada, pero el lucio no lo termina de coger. Os permite en este caso el lujo de soltar, dejar que descienda y muchas veces lo cogen del fondo o en el momento que se lo vuelves a mover es cuando te lo cogen. Vale. Entonces, bueno, eso con respecto en este caso, a los streamers, ¿vale? Y el tema de las épocas, pues bueno, más o menos un poco guiaros por vuestro instinto, que es, digamos, una parte muy importante en la pesca del lucio, ¿vale? Tener en cuenta que no tenéis por qué encontrarlo siempre en el mismo sitio o asociar el hecho de en una determinada estructura van a estar en un sitio o en otro. No. Todo dependerá principalmente de la temperatura, de la luz, sobre todo. ¿Vale? Entonces, bueno, yo ya os digo, como norma, porque es una cosa que yo ya con el paso de los años más o menos parece que de alguna manera lo vas adquiriendo. En días más o menos despejados y condiciones de agua muy claras, me voy a lo más natural que tenga, lo más. O sea, un tono como ese, un azul. Esto enseguida lo van a asociar en este caso, con pez pasto, con mini talla. Entonces, estos colores no van a fallar jamás, jamás, en aguas claras. Y bueno, que se os toma un poco más el agua y demás, pues bueno, pues, variar ya colores, empezar a meter unos colores un poquito más fuertes. O ya si queréis meter un poco más movimiento, pues como es esta, por ejemplo,
que esta tiene, aparte de la colita, tiene el sonajero, pues ya meter más movimiento para excitarlos más, ¿vale? Y la verdad que poquito más. O sea, no, no hay mucho más que explicaros por mi parte. Insistir, porque el lucio sí es, independientemente de que sea un pez completamente territorial, pues sí es un pez que al final también tiene sus horas de comer. De hecho, en invierno pasará mucho. Primavera menos, porque normalmente está un poco más activo. Pero en invierno podéis tener a lo mejor toda la mañana que no tenéis ni picada y llegar a una zona determinada y tenerlos concentrados en una zona. Eso a veces pasa. Pasa. Más o menos yo he tenido jornadas que a lo mejor no tener picada en toda la mañana y llegas a una recula y has andado 15 metros y has pescado 3, 4 peces. Porque están ahí metidos. O sea, en eso tenerlo siempre muy en cuenta, ¿vale? Y luego, pescar en río o en embalse es diferente, es diferente. En el río siempre tenemos mucha más, de alguna manera, referencia, ¿vale? Porque en el río es muy fácil, ¿vale? Vemos enseguida las posturas donde pueden estar apostados. Y en embalse ya es buscarlos, ¿vale? Dependiendo de las zonas y las coberturas que tengáis, pues tenéis que proceder y optar por unas cosas u por otras, ¿vale? Que tenéis un día calmo con mucha luz y una profundidad más o menos de hasta unos 2 metros, pues bueno, ahí si tenéis más o menos las condiciones de aguas claras, pues sabéis que pueden estar un poco más orillados. Pero no hay una regla fija tampoco. O sea, es un pez que tiene sus horas de comer. Y de la misma manera que a lo mejor podéis estar en una zona que os da muy buenas sensaciones, a una determinada hora no tener ni picada y te vas un par de horas más tarde y te hinchas porque te empiezan a entrar. O sea, este pez es así, es imprevisible. Imprevisible. ¿Vale? Lo que sí es muy importante que sepáis, en este caso, la minitalla que habita en el embalse que pescáis. Eso es otra cosa muy importante. ¿Vale? Y en función de eso ya centraros en unos colores o en otros. Eso es lo que os va a dar principalmente las mejores pistas, digamos, a la hora de pescarlos. ¿Vale? Y sobre todo perseverar. Es un pez que requiere ante todo mucha concentración y sobre todo mucha insistencia. ¿Vale? Porque no es un pez fácil tampoco. Entonces, bueno, espero que en este caso este tutorial os sirva más o menos para de alguna manera plantear vuestras jornadas de lucio. Espero que el bajo que os he montado, que es más o menos como lo estoy utilizando yo ahora, que es muy muy sencillo, ¿vale? Recordar que no exceda la longitud de la caña, ¿vale? Porque es que si no es una historia, ¿vale? Luego cuanto más largo, peor, peor, ¿vale? Así que nada, espero que disfrutéis mucho de las jornadas de lucio y sobre todo espero que estas fiestas disfrutéis lo más posible, ¿vale? Probablemente ya nos veamos el año que viene, porque yo esta semana no creo que de momento esta semana cuelgue nada más, porque lo tengo prácticamente he cubierto más o menos ya todo y ya primero de año, que ya empezaré a pescar un poquito, pues ya como empezaré a montar cosas nuevas y demás, pues ya en el próximo tutorial pues ya iremos viendo, ¿de acuerdo? Pues venga, un saludo suscriptores.